¿Sientes que has estado aplicando todo, pero tu deseo todavía no se manifiesta? ¿Te preguntas si quizás no lo estás haciendo correctamente? ¿Tienes momentos de duda en los que piensas que quizás esto no es para ti? La realidad es mucho más esperanzadora de lo que imaginas. Estás más cerca de manifestar de lo que crees. Pero si no entiendes cómo opera verdaderamente esta ley, podrías estar saboteando todo sin darte cuenta. Neville Goddard fue tajante sobre este tema. Todo deseo contiene en sí mismo el poder y el plan para su cumplimiento. No es necesario agregar nada. Si el deseo auténtico apareció en ti, no fue al azar ni fue un capricho. Es la señal de que existe una realidad correspondiente en el plano invisible que busca expresarse a través de ti. Esa semilla está viva, pero necesita ser sostenida, no interrumpida. Muchos creen que manifestar requiere acción intensa, obsesión o vigilancia constante. Pero eso contradice la naturaleza de la ley. El problema casi nunca es imaginar mal, sino soltar el deseo antes de tiempo, cambiar de frecuencia por impaciencia o por miedo, o incluso dudar justo antes del cumplimiento. Neville decía: persiste en la sensación del deseo cumplido, aunque nada afuera lo confirme. Esta frase contiene toda la enseñanza. La ley no responde a lo que dices. Responde a lo que sientes como cierto en tu interior. Y eso no se mide en minutos ni en frases repetidas. Se mide en fidelidad emocional. El mayor error no es fallar en una técnica. Es dejar que la emoción dominante vuelva a ser la misma de siempre. Es decir, haber sembrado con intención, pero luego desenterrar la semilla cada vez que las cosas no parecen moverse. Y lo cierto es que cuando el resultado está más cerca, la mente grita más fuerte. El ego se agita, la duda se activa, el mundo parece más contradictorio. ¿Y qué hacemos? Creemos en lo que vemos, y dejamos de creer en lo que sentimos. Ahí es donde la mayoría lo arruina. Neville explicó que una vez asumido el estado del deseo cumplido, se inicia automáticamente lo que él llamaba el puente de incidentes. Un conjunto de eventos perfectamente orquestados aunque aparentemente aleatorios que se desarrollan sin esfuerzo consciente y que conducen al cumplimiento del deseo. Cuando te imaginas en un estado que implica la realización del deseo, y luego te sientes en paz, el puente de incidentes ya está en marcha. Pero aquí está el punto clave: no lo verás al principio. No sabrás que ese encuentro, esa demora o incluso esa dificultad están acomodando las piezas de lo que pediste. Si juzgas por lo que ves, interrumpes el puente. Si sostienes el estado, el puente continúa hasta materializarse. Una de las ideas más repetidas y a la vez más ignoradas de Neville Goddard es esta: no manifiestas lo que quieres. Manifiestas lo que eres. Y eso no significa que tu deseo sea inválido. Significa que, aunque lo quieras con fuerza, si no te ves a ti mismo como alguien que ya vive esa realidad, el deseo se mantiene distante. No porque no merezcas cumplirlo, sino porque el mundo solo refleja tu identidad asumida. Neville decía: tu estado de conciencia es el único mediador entre ti y tu mundo. Cambia tu estado, y tu mundo cambiará. Cuando él hablaba de estado, no se refería a tu estado de ánimo momentáneo. Hablaba de la combinación de pensamientos, sentimientos, creencias y emociones que sostienes como habituales. Ese conjunto se convierte en un filtro a través del cual interpretas la vida. Y ese filtro es lo que el mundo refleja como tu experiencia. Esto es fundamental entenderlo: no atraes lo que afirmas, sino lo que ya has aceptado como cierto en tu interior. Si afirmas riqueza, pero te sientes pobre, tu estado sigue siendo el de carencia. Si afirmas amor, pero te sientes indigno, el estado sigue siendo el de rechazo. Y el subconsciente responde al estado, no a las palabras. El subconsciente no juzga, no razona. Solo acepta lo que tú sientes como verdadero. Por eso, el verdadero trabajo no es decir frases, sino convertirte emocionalmente en alguien que ya vive la realidad que deseas. Y la manera más directa de hacerlo es asumir el estado del deseo cumplido, y sostenerlo.
Imagina a una persona que ha estado aplicando las enseñanzas de Neville con disciplina. Todas las noches se duerme imaginando que su negocio prospera. Siente alivio, seguridad, confianza. Por dentro, algo comienza a moverse. Se siente diferente. Más tranquila, más centrada. Incluso empieza a recibir señales, un contacto nuevo, un cliente que vuelve, una idea que surge. Pero, a los pocos días, nada grande ocurre. Solo pequeños movimientos. Y esa persona comienza a preguntarse: ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Y si me estoy engañando? ¿No será mejor hacer algo más práctico? Y entonces empieza a buscar pruebas externas. A mirar estadísticas. A hablar desde la duda. A imaginar escenarios negativos por si acaso. Sin saberlo, vuelve al estado de ansiedad que tenía antes. ¿Qué hizo ahí? Cambió su estado. Pasó de ser quien ya vive su éxito, a ser quien espera, teme y se protege del fracaso. Y ese pequeño desliz emocional detuvo el puente. No porque la ley castigue, sino porque el estado cambió, y con él, la vibración. Este ejemplo no es extremo. Les pasa a muchos. Porque la mente entrenada a reaccionar no está acostumbrada a sostener un estado sin evidencia. Pero Neville fue claro. No te dejes confundir por la ausencia de señales. El cumplimiento ya está en camino si no cambias tu estado. Aquí entra uno de los pilares de la ley de asunción. No reacciones. Reafirma. Cuando el mundo parezca estático, hostil o contradictorio, no respondas con miedo ni con frustración. Eso solo te devolverá al viejo estado. En lugar de eso, refuerza la visión interna. Repite internamente: esto ya está cumplido. Esto es solo parte del puente. Mi estado es más real que estas circunstancias. Eso no es negación. Es creación consciente. Porque el mundo no tiene voluntad propia. Solo refleja. Y si tú insistes emocionalmente en un estado nuevo, incluso cuando el entorno no se ha movido aún, lo que estás haciendo es moldear la realidad desde el centro. Neville Goddard insistía una y otra vez en que el motor de toda manifestación no es el deseo, ni la fuerza de voluntad, ni siquiera la acción física. El verdadero poder que transforma tu realidad es la fe sostenida. Pero no entendida como un acto religioso o místico, sino como un estado interno de certeza emocional que no se rompe aunque el mundo no lo confirme. Él escribió: la fe no es ver para creer. Es creer hasta que veas. Y esta frase, aunque corta, contiene uno de los principios más profundos de su enseñanza. No debes usar lo que ves para decidir si creer o no. Debes usar tu creencia para moldear lo que vas a ver. Pero eso requiere entrenamiento. Porque la mente, educada en lo externo, quiere pruebas. Quiere resultados rápidos. Quiere certeza inmediata. Y si no la obtiene, empieza a debilitar la emoción que estaba sosteniendo. Aquí es donde muchos, sin darse cuenta, traicionan su estado. No lo hacen por maldad, ni por debilidad. Lo hacen porque no comprenden cómo funciona verdaderamente la ley. Tu fe determina el grado de permanencia en el estado asumido. Si tu fe es intermitente, tu manifestación será interrumpida. La fe no es una emoción intensa que ocurre una vez. Es un entrenamiento emocional silencioso. Es el hábito de sentirte como si ya fueras, incluso cuando lo externo aún no lo refleja. Y este hábito es el que separa al que manifiesta del que solo desea. Imagina a una persona que desea profundamente una nueva relación amorosa. Ya ha trabajado su autoestima, ha soltado viejos vínculos, y ha comenzado a aplicar las enseñanzas de Neville. Cada noche, antes de dormir, se imagina siendo amada, acompañada, valorada. No repite frases vacías. Siente esa escena. La vive internamente. Al principio, se siente distinta. Más completa. Más esperanzada. Durante unos días, todo fluye bien.
Pero después, una situación concreta la descoloca. Una conversación incómoda con alguien del pasado, una publicación en redes sociales, un silencio inesperado. Y eso activa el viejo patrón de inseguridad. ¿Y qué pasa? Esa emoción vieja interrumpe el nuevo estado. Vuelve a identificarse con la carencia, con la duda, con la idea de que nada cambia. Sin saberlo, esa persona se ha bajado emocionalmente del puente que ya se estaba construyendo. Aquí Neville sería claro. El mundo puede parecer idéntico, pero si tú has cambiado, el mundo no podrá sostener lo viejo por mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que, si ella hubiera persistido, si hubiera interpretado esa situación como una prueba de persistencia en lugar de como una confirmación de fracaso, su nueva realidad ya estaría apareciendo. No porque hizo más, sino porque sostuvo más. Cuando empiezas a cambiar tu estado, el mundo externo no siempre responde con flores y señales claras. A veces, incluso, parece que las cosas empeoran. Pero no es una contradicción. Es solo el movimiento natural de los viejos estados desmoronándose. Y si tú reaccionas ante eso, lo reactivas. Pero si tú te mantienes firme en la emoción del deseo cumplido, lo que haces es permitir que la vieja realidad se disuelva sin interferencia. Neville explicaba esto diciendo: no reacciones a las sombras. Aférrate a la verdad interna. Las sombras se disipan por sí solas. Esa es la verdadera maestría, caminar por un mundo antiguo sin volver a ser quien fuiste. Y si haces eso, el mundo no tendrá más opción que actualizarse. Uno de los momentos más difíciles para quien está manifestando conscientemente es cuando parece que nada ocurre. Te sientes más claro, más firme, incluso más alineado, pero en el mundo externo no hay señales. O al menos, no las que esperabas. Y es ahí donde aparecen las preguntas. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Esto funciona de verdad? ¿Será que ya lo perdí? Neville advertía con claridad sobre este punto. Él decía: el tiempo de espera no es castigo. Es proceso. Es maduración. Es ajuste. Y esto es clave, el universo no está ignorándote, ni negándote lo que deseas. Está reorganizándose alrededor de tu nuevo estado. Está construyendo los caminos, moviendo las piezas, cerrando puertas que ya no van con la nueva versión de ti. Pero como no lo ves, lo dudas. Y al dudar, tu vibración cambia. Y al cambiar, interrumpes la sincronización. Este es uno de los errores más comunes. Pero también es uno de los más fáciles de evitar si comprendes que las demoras no son señal de fallo, sino de alineación. En su enseñanza, Neville enfatizaba algo que suele pasar desapercibido: tu mente racional no crea. Solo crea lo que sientes como real. Por eso, no necesitas encontrar lógica, ni convencerte intelectualmente. Solo necesitas sentirlo tan cierto que tu cuerpo lo crea antes que tus ojos. Él lo expresó así: no es la razón lo que manifiesta. Es el sentimiento que supera a la razón. Y esto explica por qué a veces, incluso sin entender el cómo ni el cuándo, algo se manifiesta casi mágicamente. Porque en algún momento, tú lo sentiste con tanta fuerza, con tanta naturalidad, que el universo solo obedeció. Sentirlo es el secreto. Sentirlo más allá de las dudas. Sentirlo, aunque no tengas pruebas. Cuando el sentimiento se vuelve más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica, la realidad empieza a cambiar. Imagina a una persona que desea recuperar su salud. No está grave, pero lleva años lidiando con síntomas que no desaparecen. Ha probado métodos, tratamientos, y nada parece surtir efecto. Un día, descubre las enseñanzas de Neville. Comienza a imaginarse como alguien que ya vive con energía, con vitalidad, con descanso pleno. Siente la gratitud de tener un cuerpo en armonía. No se imagina un milagro, se siente ya sano. Durante semanas no cambia nada. Sigue sintiendo molestias. Pero cada noche,
justo antes de dormir, se instala emocionalmente en ese estado de bienestar. Lo hace sin exigencia, sin miedo, solo con convicción. Y entonces ocurre algo, un día despierta sintiéndose diferente. Una pequeña mejoría. Luego otra. Y poco a poco, sin explicación médica, su cuerpo comienza a reflejar el nuevo estado. No porque luchó contra la enfermedad, sino porque cambió su identidad interna. De alguien que tiene que sanarse, a alguien que ya vive en salud. Neville habría dicho: cuando el sentimiento de bienestar es más constante que el recuerdo del dolor, el cuerpo no tiene más opción que responder. Si has llegado hasta aquí, y ya estás aplicando estos principios, debes saber algo muy claro. El cambio ya empezó. Y lo único que puede detenerlo, es que tú dejes de sostenerlo. Las demoras no significan que estás lejos. Significan que estás tan cerca que solo queda un paso más: persistir. Has recorrido mucho más de lo que piensas. Has sembrado ideas nuevas. Has asumido estados distintos. Has imaginado con sinceridad y sentido. El cumplimiento de tu deseo no es un sueño lejano. Es una realidad latente. Silenciosa, invisible, pero viva. El hecho de que estés aquí, leyendo esto, cuestionando tus creencias, eligiendo conscientemente lo que sentiste tantas veces como imposible, es prueba de que ya no eres la persona de antes. Y eso significa que tu mundo ya no puede permanecer igual por mucho tiempo. Neville lo dejó claro. Cambia tu concepto de ti mismo, y el mundo responderá con una reorganización natural. Ese cambio ya ocurrió dentro de ti. Y ahora, tu única tarea es no volver atrás. No regresar a la versión que dudaba, que pedía señales, que actuaba desde la carencia. Ahora sabes que no necesitas pedir. No necesitas perseguir. Solo necesitas sostener el estado del deseo cumplido, hasta que lo externo no tenga más opción que reflejarlo. ¿Y si justo ahora estás a punto de manifestar? ¿Y si todo lo que parecía no moverse era solo parte del puente? ¿Y si ese silencio aparente es en realidad el momento de mayor movimiento invisible? ¿Y si renunciar hoy sería apagar una llama que está a centímetros de convertirse en fuego? No arruines el proceso por impaciencia. No apagues tu fe por falta de pruebas. No juzgues el tiempo, ni las circunstancias. Sostén el estado. Respira como si ya fuera un hecho. Camina como si el mundo ya estuviera respondiendo. Duérmete con la emoción de quien ya recibió. Despierta con la actitud de quien ya es. Eso es lo único que se necesita. Y si lo haces, sin interrupciones emocionales, sin traicionar tu visión, todo se moverá a tu favor. Si esta enseñanza resonó contigo, si sientes que este mensaje te recordó lo que ya sabías en lo profundo, suscríbete al canal y considera unirte como miembro para apoyar este trabajo. Estamos construyendo juntos una comunidad consciente, valiente y creadora. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir creyendo. Gracias por no rendirte. Y recuerda, estás más cerca de manifestar de lo que crees. No lo arruines dudando. No lo abandones ahora. Tu nueva realidad ya está en camino.